El BYD Seal es uno de los productos estrella de BYD, una marca que no solo hace coches sino que además es top 2 mundial en fabricación de baterías para vehículos eléctricos. El nuevo BYD Seal. Una atractiva berlina china que ha nacido para conquistar el mercado global y que cuenta con todo lo que se le podría pedir para hacerlo con éxito. Diseño, prestaciones, tecnología, precio. Empecemos por su diseño exterior, que con mucha diferencia es el mejor que ha hecho BYD hasta el momento, y posiblemente el más atractivo que ha salido diseñado por un equipo de diseño chino. Hablamos de una berlina que se colocará por tamaño ligeramente por encima del Tesla Model 3, al que lo separan 11 centímetros. Y es que el BYD llega a los 4.8 metros de largo, un vehículo del segmento D. Mide 4.800 milímetros de largo, 1.875 milímetros de ancho y 1.460 milímetros de alto. La distancia entre ejes asciende hasta los 2.920 milímetros, por lo que lo sitúan a medio camino entre el Model 3 o el Lucid Air. En China, este elegante EV se llama Seal, pero probablemente podría obtener el nombre de Atto 4 en algunos mercados extranjeros, formando una gama con el Atto 3. Pero a diferencia del Atto 3, este no es un SUV, sino un sedán coupé de 4 puertas con una línea de techo inclinada y una trasera corta, similar al Honda Civic FC y al BMW Serie 4 Gran Coupé. Cada parte del exterior resuma deportividad. El perfil lateral tiene una forma esbelta y atlética, desde el voladizo delantero corto y el parabrisas inclinado hasta el fastback con un movimiento ligero en el maletero. Las ventanas laterales estrechas, una línea de cintura alta y un borde negro más bajo pellizcan el costado, lo que ayuda a que toda la línea del techo se vea más baja de lo que es. El capó delantero sobresale y los pliegues caen en la nariz. Los anillos LED DRL dominan la fascia inferior y el divisor negro brillante se asoma por la parte inferior. Las llantas de aleaciones de corte de diamante de 19 pulgadas llenan bien los arcos del rin. BYD Seal está construido sobre la plataforma 3.0 de la propia marca y tiene baterías Blade, que también son propias de BYD. La ventaja de estas baterías, que por cierto son las más seguras del mundo, está en que cuentan con un diseño estructural Cell-to-Bot que mejora notablemente su densidad energética. En esta batería hay celdas LFP con una capacidad de almacenamiento energética que puede ser de 61,4 kWh o de 82,5 kWh. En China, hay 4 variantes del Seal. El primero es el RWD Elite y Premium. Tienen un solo motor de 201 HP que impulsa las ruedas traseras y funciona con una batería Blade interna de 61,4 kWh. Equipado de este modo, la autonomía CLTC por carga es de 550 km y la aceleración de 0 a 100 km por hora tarda solo 7,5 segundos. El segundo modelo tiene un motor de 308 caballos de fuerza, está acoplado a una batería de 82,5 kWh de capacidad, en el Long Range RWD, lo que aumenta el alcance a 700 km. La ganancia de 250 km sobre el combo base también viene con un mejor tiempo de 0 a 100 km por hora, ahora de 5,9 segundos. El Seal definitivo es el rendimiento AWD de largo alcance. Como sugiere el AWD en el nombre, aquí hay 2 motores para un tiempo combinado de 523 caballos de fuerza con un tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora en solo 3,8 segundos. La autonomía de la única variante de doble motor es de 650 km. Y todo ello con un sistema eléctrico con arquitectura de 800 voltios, que poco a poco está convirtiéndose en el estándar de la industria para los coches eléctricos de referencia. La conducción destaca ya que es mejor de lo esperado, con una buena respuesta de motor. Con una horquilla doble en la parte delantera y suspensión trasera multibrazo y la amortiguación hacen un trabajo fantástico para mantener todo suave y tranquilo. También es silencioso a velocidades de crucero en autopista. Algo fundamental en un modelo con una versión capaz de competir contra los grandes deportivos en aceleración. Los tiempos de carga rápida de CC son bastante estándar, media hora para cargar del 20 al 80%. El interior también está muy cuidado,
con materiales que los probadores destacan por su elevado nivel de calidad al tacto. Es evidente que la evolución en diseño y tecnología es notoria. Los diseñadores han elegido formas orgánicas para las salidas de ventilación del salpicadero. También se puede ver un tratamiento similar en el túnel central, donde descansa un selector de marchas en forma de diamante y algunos botones a su alrededor. El tema marino se ve realzado por la tapicería azul claro con textura de cuero en los asientos y la apariencia de gamuza en el salpicadero y la parte superior de las puertas. Al ser un BYD, viene con una pantalla táctil central giratoria de 15,6 pulgadas, que rotará de paisaje a retrato con solo hacer clic en un botón. También está equipado con un panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y un head-up display o HUD. El BYD Seal viene con un sistema de sonido envolvente de un audio de 12 bocinas de 775 watts, estándar en todos los modelos excepto en el más económico. Y aunque no es el sistema más potente que existe, suena bien. Los asientos delanteros vienen con calefacción y ventilación como estándar en todos los modelos, excepto en el modelo más bajo. Ajuste de 8 posiciones con soporte lumbar de 4 posiciones para el conductor y ajuste de 6 posiciones para el pasajero. Sin embargo, no hay calefacción en los asientos traseros. El espacio para la cabeza en la parte trasera también parece más que adecuado para este segmento. Los pasajeros traseros tienen acceso a 2 USB y un enchufe de 220 voltios capaz de producir 2,2 kilovatios de potencia. BYD Seal parece que han tenido muy claro que había que priorizar el espacio disponible para los ocupantes. Por eso tiene unas plazas traseras tan amplias y cómodas y, sin embargo, se queda con un maletero bastante escaso. La capacidad de su maletero se queda en unos escasos 320 litros de capacidad que, evidentemente, para una berlina de sus dimensiones se antoja insuficiente. BYD también se encuentra en medio de una expansión internacional y en los últimos meses anunció planes para vender su EV en varios países europeos, así como en mercados de América Latina, el Caribe, Medio Oriente, Asia y Oceanía. Europa es obviamente el mayor premio para BYD y el sedán compacto Seal, vendido como Atto 4 en algunos mercados, tiene el potencial de convertirse en el producto más vendido de la marca en la región. La versión estándar con 550 km LTC comienza en unos $30.000. El modelo superior Performance Out con 650 km LTC es de $41.000. Creo que el Seal de BYD es el mejor BYD hasta ahora y un auto fantástico que por cierto va a llegar con mucha fuerza.